Ya estamos de regreso para contarles que desde el gobierno han descartado que el presidente Gabriel Boric haya incurrido en una omisión de denuncia al no haber advertido que el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había revisado las cámaras del hotel donde habría ocurrido la presunta violación que ahora es investigada por el Ministerio Público. Queremos profundizar en este tema, en la crisis además que está enfrentando el Palacio de la Moneda, y para eso nos acompaña la diputada del Frente Amplio, Gael Joemans, a quien saludamos. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Diputada, bienvenida. ¿Cómo ha visto el manejo que ha tenido la Moneda en torno a este caso? Bueno, es que es un tema terrible, o sea, creo que sin duda una situación como esta también es complejo de poder afrontar. Ahora sí me parece que las medidas, por lo menos respecto al subsecretario, se toman, o sea, sale del cargo, que es lo que corresponde, o sea, es un mínimo. Y por cierto, se toman también las medidas de nombrar a alguien que tenga las competencias y también haya mostrado aptitudes para poder manejar la Subsecretaría del Interior, que es un cargo sumamente importante para la seguridad. Ahí la pregunta que se ha instalado es si esas medidas se toman a tiempo, porque para muchos hay poca explicación en saber ya de primera fuente, de la ministra del Interior, del propio presidente, que ellos se enteraron y conocieron esto el martes, uno en la tarde, otro en la noche, o que habló en la noche en el fondo con Monsalve, hasta el jueves manteniendo a Monsalve en su cargo, pudiendo ir en un helicóptero o un avión de carabineros a la zona, al Biobío, y manteniendo incluso a gente activa el jueves en la mañana, horas antes de su renuncia. Bueno, tal como lo dijo el presidente, creo que siempre se pueden hacer las cosas mejor. En este caso, por ejemplo, yo creo que era evitable que fuera la subcomisión mixta de presupuesto, evitar ese tipo de situaciones, pero de todas formas pasó un día y medio para que saliera. O sea, uno ve comparativamente con otros casos y efectivamente se toman las decisiones dentro del tiempo que corresponde. O sea, creo que es importante eso. Diputada, ¿y cómo ha visto el desempeño del presidente Gabriel Boric? Se ha comentado mucho respecto a la conferencia de prensa del día viernes de 53 minutos. Veíamos a diputados, el diputado Raúl Soto, que este fin de semana decía que a esta altura el principal enemigo del gobierno es el propio presidente Gabriel Boric, porque es demasiado locuaz quizás para hablar. ¿Usted cómo lo ve? ¿Valida esa conferencia de prensa o se equivocó, erró el presidente Boric? Mira, yo en realidad respecto a la conferencia de prensa creo que el presidente quiso demostrar transparencia, ¿cierto? En sus palabras, incluso mostrando conversaciones en el celular. ¿Y eso se logró o se entorpeció más la comprensión del tema? Mira, independiente de las visiones que se puedan tener, yo he visto y he escuchado, ¿cierto?, opiniones más críticas, pero todos comparten de que fue sumamente transparente, ¿cierto?, al mostrarle a la ciudadanía incluso el paso a paso, ¿cierto?, cuando se enteró las conversaciones que tuvo, en este caso con el ex subsecretario. Y acá me parece que lo importante respecto a lo que viene en adelante es que exista una posición conjunta del comité político, porque creo que lo importante es que se lidere ese espacio para que así también el ordenamiento que se hizo respecto a las nominaciones, la Subsecretaría del Interior en el caso de Luis Cordero o en el Ministerio de Justicia, también ordene, ¿cierto?, la posición del gobierno en materia de seguridad, que es lo más relevante y lo que importa a la ciudadanía. ¿Usted respalda los pasos que ha dado hasta ahora el presidente Gabriel Boric? Mira, yo al menos estoy conforme con que se mostró... O sea, ¿por usted no se ha equivocado el presidente Boric? No, o sea, es que, mira, por eso te decía, creo que se debieran haber tomado quizá otras medidas respecto, o se podrían haber tomado con anticipación. Uno puede, ¿cierto?, evaluar para lo que sigue, pero dentro del margen está bien tomada la decisión de sacar al ex subsecretario y es lo que se sigue por parte del presidente. Claro, pero en ese mismo afán de ordenar, algunos vieron que con esta conferencia de prensa que uno entiende que el espíritu que tenía era mostrarse dispuesto, yo le pongo el pecho a las balas, no tengo nada que ocultar, pregúntenme todo lo que quieran, y no es un presidente que sale arrancando, que en el fondo ese es el valor. También abre flancos el presidente, al punto que ahora hay sectores que dicen que él debería ser citado a declarar, que aquí hay una misión de denuncia, que si él mismo reconoce que Manuel Monsalve en ese momento, subsecretario del Interior, le contó que había pedido revisar las cámaras, bueno, estaba viendo ahí que una persona interesada, acusada de un delito, estaba interviniendo, digamos, en eventuales pruebas y que esto el presidente lo debiese haber denunciado. ¿Cómo ve usted eso? Porque ahí se abre otro flanco. Sí, bueno, eso fue aclarado de todas formas porque, claro, al presidente le comentan esto, pero la misma ministra del Interior, ¿cierto?, señala que fue por comunicación de la Policía de Investigaciones que se entera de que hubo esta revisión. Entonces, es parte de la investigación que está en curso y por lo mismo no hay una información nueva. Él porque él dijo 3 o 4 veces que había sido el propio Monsalve el que le había comentado a él que había revisado las cámaras. Entonces, entiendo que también la Policía de Investigaciones ha dicho que se lo comunicó a la ministra del Interior, claro. Y hoy en la mañana la ministra del Interior ha dicho que no fue Monsalve, sino que fue ella la que le avisó al presidente, le contó, le entregó esta información. Pero el presidente lo dijo 3 o 4 veces el viernes. Entonces, evidentemente ahí se abre un flanco, ¿no?
O sea, es que en la medida que es parte de la investigación, yo no veo que exista un flanco respecto a la actuación del presidente como tal. El presidente, como dije con anterioridad y bien es compartida cierto esa opinión, quiso mostrar cada una de las conversaciones, pero eso no lo involucra en ningún caso en un hecho en donde la responsabilidad exclusiva, ¿cierto? Primero es de Monsalve, o sea, el denunciado es Monsalve. De hecho, es más, creo que él actuó más allá de su rol al momento de dar la conferencia de prensa en La Moneda, incluso defendiendo su posibilidad de plantearse frente al juicio como inocente, ¿cierto? Eso va más allá de incluso el señalar públicamente que va a renunciar. ¿Eso es responsabilidad solo de Monsalve porque alguien permitió que él se despidiera de esta manera? Su alocución es su propia responsabilidad. Pero cuando sacaron al subsecretario de Previsión Social en ese momento, que era Cristian Larraín, salió a través de un comunicado de prensa y no se le pasó un micrófono para que pudiera hacer una conferencia. Yo me imagino que eso también se debe haber discutido, ¿no? ¿Lo hace por sí mismo? O sea, es que ahí la posibilidad de hablar por parte de Monsalve era en la situación de decir públicamente que renunciaba al cargo. Claro. Y eso era lo que tenía que comunicar. El que comunicara, además, su posición de denunciado frente a un juicio y que iba a defender su inocencia, va más allá, ¿cierto?, de lo que se había, o al menos se le había dicho que tenía que plantear públicamente en una conferencia. Yo creo que eso de todas formas sobrepasa las confianzas en el gobierno y también vulnera un principio súper importante en un juicio, que es la igualdad ante la ley. Él ahí está ocupando, ¿cierto?, en este caso, La Moneda, para poder decir que va a defender su inocencia. Va mucho más allá y creo que eso, además de vulnerar la confianza con el presidente, también vulnera un principio clave en términos judiciales. Diputada, y de aquí para adelante, ¿cuánto desestabiliza de alguna manera la estrategia o la forma en que tiene el gobierno de enfrentar diversas situaciones del ámbito público en los 17 meses que quedan de gobierno? Porque este es un golpe profundo. Hemos conocido la encuesta Cadem, por ejemplo, que se ha entregado en las últimas horas. El gobierno ya tiene un impacto, bajó 5 puntos la aprobación al gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo se sigue para adelante? ¿Se puede salir de una crisis de esta magnitud? Mira, creo que es importante que los pasos a seguir sean bien claros y certeros, ¿cierto? En este sentido, es relevante el comité político que va a suceder, ¿cierto?, en donde se puedan dar claridades respecto a la posición que va a tener el gobierno, que salga en unidad, porque la verdad creo que es en esto relevante el rol que puedan jugar tanto la ministra de la Mujer, la ministra vocera de Gobierno y, por cierto, la ministra del Interior, quien es jefa, ¿cierto?, del gabinete y que por lo mismo también tiene un rol de coordinación del espacio. O sea, ¿usted no ve, por ejemplo, alguna repercusión el próximo fin de semana en las elecciones, que haya personas que quizás iban a votar por la coalición de gobierno y ahora se desistan frente a este escándalo? Bueno, las personas tienen en su decisión su voto. Yo lo que creo que es importante que en esta materia se tomen las decisiones. Nadie está, ¿cierto?, exento a que ocurran estos casos. Pero usted no ve un impacto inmediato. Lo importante es tomar las decisiones. Yo creo que en la medida que se transmita que se están tomando decisiones, ¿cierto?, que en este caso se está actuando conforme no solo a lo que dice la ley Antonia, sino que también en términos de los principios que tiene nuestro gobierno, que en este caso es prevenir los hechos de violencia y también actuar con todas las garantías para las víctimas. Creo que en la medida que se demuestre eso con una manera más clara, más certera y en unidad, es que podemos demostrarle también a la ciudadanía que no va a tener un gran impacto. Yo espero que así suceda. Igual que ha quedado en la retina de muchos ciudadanos que hay una especie de privilegio, de amistad, incluso un cariño, que puede haber existido, evidentemente, pero que se tradujo en no tener la misma mano dura que se tiene para a veces juzgar al que está al otro lado, en otro campo ideológico. Me refiero al tiempo que pasó entre que La Moneda conoce esto y finalmente el subsecretario sale de su cargo, pero que además en ese tiempo se le haya permitido a una persona eventualmente autora de un delito de violación, que es la información que se tenía, ir a su zona supuestamente a conversar con su familia, gastando recursos fiscales, manteniendo una agenda activa. O sea, para muchos ahí hay una suerte de privilegio. Hablábamos recién esta mañana con la senadora Rincón, que también decía eso, que en el fondo había aquí como un trato distinto a un Manuel Monsalve que era parte del gobierno y parte fundamental además del gobierno. Mira, acá lo dice el presidente, ¿cierto?, respecto al por qué, ¿cierto?, el miércoles se toman las decisiones, porque se madura, se ven todos los antecedentes, en fin. Pero respecto al vuelo que tuvo Monsalve, ¿cierto?, a la zona, utilizando recursos públicos, es parte del sumario. Y yo creo que ahí también debe darse transparencia si es que ese vuelo se hizo solamente para ir a avisar a la familia, estaba en otro, o parte de sus funciones estaban dentro de la acción de viajar o de volverse a tiempo.
No lo sé, o si se están cumpliendo los protocolos, creo que es importante, Pero dado me que además parece que hay entiendo un que ya se trato ahí. recurrió a Contraloría. ¿No le parece y por lo que hay un trato tanto que exista un distinto pronunciamiento. o privilegiado, sobre todo tomando en cuenta esta última versión del gobierno que dice que en el fondo la ministra Toá sabía que había una investigación por el tema de las cámaras, porque hasta el viernes lo que uno entendía era que sabían que había una denuncia, que no sabían cuál era el calibre de esa denuncia, que el propio Monsalve decía que ni él conocía bien esa denuncia. Pero ahora lo que sabemos es que dicen que el presidente no tiene esta omisión de denuncia porque ya sabían que se estaba investigando a Monsalve por haber pedido las cámaras. Entonces, incluso sabiendo eso, la Moneda habría permitido que él viaje a la zona, que use recursos fiscales, que converse con su familia, se habría mantenido en el cargo hasta que salió. Eso no agrava como las horas que pasaron en el intertanto. Que una cosa es, en el fondo, el tiempo que se demoran para llevar a efecto la decisión de que renuncie. Pero esa decisión se tomó, entiendo, desde un inicio, que es lo que también nos planteó el presidente de la República en su conferencia de prensa. Otra cosa es que se haya utilizado recursos públicos para el viaje y eso es objeto de sumario, como lo dijo la ministra del Interior. Yo espero, ¿cierto?, que ese sumario también rinda cuentas, porque no puede ser, ¿cierto?, que se hayan utilizado recursos públicos para un fin, en este caso, sumamente privado, que tenía que ver con comunicarse con su familia. Yo eso creo que es necesario que se despeje y si hay responsabilidades de por medio, que se tomen. Y en aras de la transparencia, usted como diputada de la República, ¿respalda que colegas suyos ahí en la Cámara de Diputados estén ya pensando en comisión investigadora, en sesión especial en la sala? ¿Usted la apoyaría, por ejemplo? O sea, creo que está bien que tengamos espacios de fiscalización, de transparencia. En otras oportunidades nosotros mismos hemos votado a favor que existan comisiones investigadoras. Creo que es importante en este sentido que se dé toda la garantía y certeza, ¿cierto? Tanto para el Congreso. ¿O se podría entorpecer quizás la labor del Ministerio Público? Bueno, en la medida, sí, yo creo que eso también es importante, ¿cierto? A veces vemos que los parlamentarios quieren traspasar, ¿cierto?, a buscar otros antecedentes que puedan entorpecer la labor que se está realizando judicialmente. Creo que en la medida que se separen ambas cosas y simplemente poder saber, ¿cierto?, de boca de las mismas autoridades de manera transparente qué es lo que se hizo, cuáles son los pasos a seguir, los protocolos que se cumplieron, creo que está bien. Esa es mi visión. Lógicamente creo que para la comisión investigadora creo que está bien. Ahora, también creo que es importante tener en consideración, como decía, los tiempos legislativos. Ya hemos tenido acusaciones constitucionales que lamentablemente sí entorpecieron finalmente la labor legislativa que tuvimos, lo digo como participante de las comisiones mixtas de presupuesto y por lo mismo solo tengo ese llamado de atención para no reiterar ciertos espacios de fiscalización porque con uno creo que basta. Ahora, también quería decir, hay algunos que han ido en sus pronunciamientos más allá, tratando de buscar, ¿cierto?, primero, involucrar al presidente de la República en un hecho que es de exclusiva responsabilidad, en este caso de Monsalve, y también es importante poder separar cuáles son los tipos de involucramiento y acusaciones. Algunos tratan, ¿cierto?, de buscar sacar réditos políticos de una situación tan compleja, con la que además tenemos que actuar con cuidado, con recelo de cuidar además que los datos de la persona, la individualización de la persona también estén resguardados y creo que hay que actuar con ese cuidado. Diputada, ¿cómo pondera usted esta crisis? ¿Qué tan fuerte le pega a la moneda? Hay expertos que dicen que es la peor crisis que ha vivido este gobierno. Bueno, mira, yo creo que hemos pasado por distintas situaciones complejas, ¿no? No es la primera complicación que nos hemos encontrado en el paso de este gobierno. Sí es grave, es sumamente grave y no le quiero restar importancia, al contrario. Sí me parece relevante que se actúe conforme a los protocolos y la legislación y en ese sentido, al menos respecto a las decisiones que ha tomado el gobierno hasta la fecha, yo me quedo tranquila. Hay cosas que deben ser transparentadas, sí, hay sumario y hay investigaciones de por medio y espero que se tomen las cartas en el asunto. Bueno, vamos a quedar atentos a lo que pasa en las próximas horas desde el Ministerio Público y también desde el Palacio de la Moneda. Diputada, le agradecemos la gentileza de estar aquí esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, diputada, que le vaya bien. Muy bien. Un buen día. 9 de la mañana con 50 minutos. ¿Hacemos pausa? Vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más noticias, no se vayan.